Tenemos tres ases de la literatura aragonesa y española, las tres aragonesas. Tenemos a Patricia Esteban, a Luz Gabás, a Ana Alcolea. Muchas gracias por venir al Palacio de Aljafería a este ciclo. Público también, muchas gracias por participar en esta tarde primaveral, casi veraniega, en el pórtico norte del Palacio de la Aljafería. Mi presentación va a ser muy breve porque ustedes conocen más que yo a las tres protagonistas, a estas tres artistazas de la literatura española. Patricia Esteban, escritora zaragozana, con varios premios a sus espaldas. Actualmente es profesora de un instituto de secundaria donde da lengua, lingüística y oratoria. A mi izquierda, también de Zaragoza, les parece que esto un boxeo, ¿no? A mi izquierda tenemos a Ana Alcolea, zaragozana. Ella también es escritora y sobre todo está vinculada a un público infantil y juvenil. Ganó en el 2016 el Cervantes Chico, pero sobre todo se le reconoció en esta comunidad autónoma de Aragón por el Premio de las Letras Aragonesas en el 2019. Y además fue un año complicado, el 19 y el 20, porque cuando luego tuvo que leer su discurso, su presentación, estábamos, bueno, más que separados en las sillas, a más de 1,5 metros. Esa noche además entraba todo el mundo a las 10, había que estar en sus casas, ¿te acuerdas, Ana? Y muchos tuvimos que verla a través de un monitor porque era imposible participar de ese brillante acto. Con lo cual, bueno, ojalá hubiéramos tenido este aforo y fue imposible por las medidas sanitarias, pero les aseguro que fue muy brillante su discurso. Y en el centro tenemos a Luz Gabás, escritora también de reconocido prestigio, filóloga, con algún escarceo en la política, porque ella es natural de Monzón, vinculada a Benasque, ella fue durante un pequeño tiempo alcaldesa de su ciudad, pero sobre todo volcada en la literatura y sobre todo con 5 importantes libros, y el primero, creo que es del 2012, Palmeras en la nieve, que tuvo un inusitado éxito, llevado al cine, ganó 2 Goyas, nuestros Oscars, dos Goyas, y sobre todo en el 2022 ganó el Premio Planeta con Lejos de la Luisiana. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento personal y del servicio gestor de mis compañeros. Y hemos titulado esta conversación con el título de Literatura con ojos de mujer. ¿Existe esa literatura con ojos de mujer, ojos de hombre? ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece este título? Lanzo esta pregunta. Tenemos como una hora para que ellas intervengan y luego ustedes pueden perfectamente participar de la conversación. Muchísimas gracias y ahí queda esa literatura con ojos de mujer. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Quién empieza? ¿Tú que estás en medio? No, tú empiezas. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos y por asistir a este acto, y es un privilegio estar en esta sala, ¿no? Aquí estaba el aljibe, si no recuerdo mal, espero que no se hunda, ¿verdad? Porque aquí debería haber agua, y creo que estamos las tres muy contentas de estar en este espacio tan histórico, tan hermoso, y en el que pasan muchas cosas literarias y operísticas incluso. Literatura con ojos de mujer. Claro, yo pongo mis ojos que son de mujer, porque nací mujer y lo sigo siendo, pero no sé si hay una perspectiva directa por el hecho de ser mujer o no, ¿no? A la hora de escribir. Yo cuando escribo intento que mis personajes me rapten. O sea, aquello del rapto de la mente de que hablaban los románticos, ¿verdad? Es lo que yo intento que hagan, que mis personajes sean hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea. Me dejo raptar y me convierto en la medium de lo que ellos dicen. ¿Qué diferencia hay entre los ojos de mujer y los ojos de hombre? Yo no lo sé. Hay una literatura femenina. Claro, aquí somos las tres representantes del sexo femenino, pero yo creo que escribimos cosas muy diferentes las tres, y no sé si por ser mujeres hay por ahí algún... Es que no sé quiénes somos. ¿Puedo ser yo? He debido de hacer algo con este. No sé.
Pues igual. ¿Ahora mejor? Sí, ahora no hay ruidos, por lo menos. Gracias, perdón. Digo que, claro, las tres somos representantes del sexo femenino, pero escribimos cosas muy diferentes. No sé si yo hubiera sido hombre, habría escrito igual, pues quizá no habría escrito, no lo sé, porque vemos el mundo desde nuestra perspectiva. Cuando somos escritores, yo creo que mis compañeras están de acuerdo, somos muy curiosas, sobre todo, personas muy curiosas, muy observadoras. Las mujeres observamos más, somos más curiosas que los hombres. Pues yo no me atrevería a decir eso, no lo sé, ¿no? Hay mujeres que sí, mujeres que no, hombres que sí, hombres que no. Entonces yo no tengo claro que exista eso. Una vez me preguntaron, me pusieron en el marchamo de literatura femenina y yo, no voy a decir que me ofendí, porque no me ofendí, por supuesto, pero yo no escribo solo para mujeres. No, creo que la literatura es para todo aquel que quiera acercarse a nuestros libros, a los nuestros y los de otras escritoras que hay aquí en la sala. Me pone muy nerviosa cuando alguna editorial te pide que escribas un libro que tenga determinadas características porque el público lector es femenino y lo que quiere es un tipo de novela romántica en la que ocurran determinadas cosas. A mí eso me pone muy nerviosa y me niego. A mí no me publicaron una novela en una editorial que no voy a nombrar, muy comercial, porque el libro que les había presentado no tenía los ingredientes de novela romántica que ellos querían, ¿no? Entonces, pues no hice lo que ellos querían, que fuera que retocara absolutamente la novela, y se la mandé a otra editorial y esa editorial la publicó y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé lo que opinan mis queridas y admiradas compañeras sobre esto, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer auténtico compartir este ratito aquí y con ellas y bueno, encantadísima yo también con la invitación. Estaba pensando en lo que ibas diciendo, Ana, y se me ha ocurrido que lo importante es tener ojos, ¿no? Alguno, sea de hombre, de mujer o de lo que sea, porque es importante mirar y muchas veces sí que se nos cuelga esa etiqueta o sí que se nos adjudica esa reducción. Yo creo que es una reducción. Hablar de ojos de mujer querría decir que hay algo distinto a los ojos de mujer y por lo tanto hay una realidad que es diferente y a la que no tenemos acceso. Y pasaría lo mismo con los ojos de hombre. Entonces, a mí me da la sensación de que está muy bien mirar el mundo, está muy bien que tengamos la oportunidad las mujeres de contar cómo lo vemos y de hablar de temas que nos interesan y aprovechar eso, aprovechar esa etiqueta que es reduccionista para acercarnos el balón, ¿no?, a nuestra portería y decir, vale, voy a contar esto, eso y aquello, todo lo que me interese, no solamente los temas que normalmente se nos han adjudicado por tradición y que son los temas que tienen que ver con la sentimentalidad, la maternidad, lo emocional sobre todo, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos que aprovechar también para hablar de aquello que no se espera que hablemos. Entonces, me gusta apropiarme de esas gafas, ¿no?, de esos ojos que parece que nos quitan algún ángulo y, sin embargo, sorprender y contar todo lo que nos dé la gana, que está muy bien. Cada vez que nos han preguntado si existe una literatura de mujeres es porque existe una literatura de hombres, digo yo. Y entonces ya tenemos que empezar a investigar qué quiere decir eso. Vosotras sabéis como yo que hay estudios sobre la forma diferente de escribir de las mujeres, si utilizan más adjetivos, si son más adjetivos calificativos, si las frases son más cortas. Todo esto está estudiado, no es nuevo. Sí, esto está estudiado. A mí es algo que me intriga porque digo, bien, hasta ahora, como reflejo de la sociedad, masculino o femenino, puede servir la pregunta, pero ahora con las cuestiones de identidad, ¿qué pasa? Hay ojos de mujer, hay ojos de hombre, hay ojos binarios, hay ojos fluidos, hay ojos trans. Yo creo, en la línea de lo que decías, Ana, que uno nace en el cuerpo que nace y ve el mundo a través de su mirada, que está condicionada por muchas cosas, no solo por el sexo, no solo por el género, no solo por, bueno, si eres alta, más alta que los demás cuando eres adolescente, según tus traumas, tu familia, donde has vivido, en un sitio pequeño, en un sitio grande. Entonces, reducir la mirada solo a la cuestión femenina, yo creo, entiendo,
y así me gusta incluso defenderlo, que tiene que ver más con la visibilidad. No ha habido escritoras visibles hasta ahora y, sin embargo, ahora las mujeres escribimos, publicamos, ganamos premios, somos visibles. Y en ese sentido podría tener sentido la etiqueta de mujer. Y, como también apuntabas, Ana, es una cuestión de marketing. Porque las grandes editoriales saben que las que compran en las ferias de libros son las mujeres. Y vosotras habéis estado en ferias, ¿quiénes van cargadas hasta los dientes con bolsas de libros? Ellas. Esto es una generalidad cierta. O sea, el 95% son mujeres que compran y regalan libros. Por lo tanto, se intenta incidir en esa etiqueta de literatura para mujeres, porque ellas compran, regalan para mi cuñada, para mi sobrina, para mi hija. Son menos las que actúan de una manera más masculina de quiero este libro porque lo quiero y ya no compro más. Digamos que son gestoras, somos en nuestras familias gestoras de la cultura. Esto para empezar, y al hilo de lo que decías tú, de nuestra mirada, un día comentaba con unos compañeros escritores y les dije, os voy a decir una tesis que tengo yo, a ver si estáis de acuerdo o no. ¿Por qué siguen gustando las escritoras del siglo XIX? Las hermanas Brontë, Jane Austen, Emily Dickinson. ¿Por qué? Porque están tan de moda. No puede ser solo una cuestión de, es que hablan de sentimientos. No, yo tengo la teoría de que como ellas fueron vanguardia en su momento y rompieron moldes entonces, siguen vigentes o están vigentes ahora cuando se habla tanto sobre las cuestiones de género y las cuestiones de empoderamiento femenino, etc. Pero bueno, esta es una idea como otra cualquiera. Ellas fueron las primeras prácticamente, ¿no?, que publicaron o que les publicaron libros, aunque en muchos casos tuvieron que utilizar seudónimos masculinos, ¿no? Es decir, las mujeres durante mucho tiempo han escrito pero no podían publicar o tenían que esconder su identidad femenina. Emily Dickinson ni siquiera llegó a publicar, me parece. Poco, nada, ¿no? 5, 6 o 7 poemas, fue su hermana quien editó todo. Entonces, claro, Karen Blixen, la propia Karen Blixen, en las Memorias de África, tenía que firmar como Isaac Dinesen, ¿no? Y así pues tantas otras, Colombine, ¿no?, Carmen de Burgos, Fernán Caballero. Es decir, la mayoría de las escritoras que escribían, que se atrevían a escribir, tenían que firmar como hombres. Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido, perdón, la redundancia, sí, reivindicar la literatura escrita por mujeres, puesto que es como esa necesidad de decir, ahora sí, ahora estamos ahí y ahora escribimos y podemos decir nuestro nombre y no nos avergüenza nuestro nombre y podemos publicar. Pero sí que hay, como dice Luz, este mundo del marketing, ¿no?, que está ahí. Sobre todo yo creo, y corregidme si me equivoco, sobre todo en la literatura para adultos, la llamada literatura para adultos, las editoriales más comerciales, ¿no? Yo creo que buscan más eso que, por ejemplo, la literatura infantil y juvenil, donde yo más me muevo. Ahí yo creo que no hay tanta diferencia. Ahí no te piden nunca, escribe una novela con estas características. A mí nunca me han pedido eso. La última novela que he escrito, bien, es verdad que me dijeron que estuviera ambientada en la Guerra Civil, pero ya está, vía libre absolutamente. Mientras que en muchas editoriales comerciales, repito, de literatura para adultos, sí que tienes que preparar un proyecto, ver de qué va a contar, de qué va a tratar ese libro, más que como una especie de esquema. Yo que no hago nunca esquemas, que no sé lo que va a pasar en mis novelas, pues claro, hay un pequeño problema. Pero yo creo que intentan controlar más por cuestión de marketing, por esto que dice Luz, ¿no? Porque la mayoría de las personas que compran libros y probablemente que leen son mujeres por encima de los hombres, pero yo creo que tenemos que estar por encima de ese asunto de lo comercial. Yo no he dicho exactamente leer, que también, pero sobre todo comprar y gestionar la cultura familiar. Sí, yo creo que tenemos que estar por encima de eso, ¿no? Escribir siempre lo que nos sale, lo que necesitamos escribir, lo que deseamos, no sé, aquello que nos emociona, que nos conmociona, que nos conmueve, por la razón que sea, ¿no? Buena, mala o regular, de eso escribimos, ¿no? Yo si no sé escribir. Aquí hay muchas columnas, ¿no? Si no estuvieran estas columnas nos caería encima los arcos. Este arco es el que tiene la luz más grande de todo el mundo
islámico, así nos explicaba la profesora de arte que teníamos en la laboral. No hay ningún otro en el mundo islámico que sea tan ancho como este arco. Pero si no tuviera esas columnas que lo sustentan, pues se nos caería encima. Pues con las novelas pasa igual, ¿no? Tienes que escribir, o yo por lo menos necesito escribir desde algo que me haya emocionado, que sea eso, convertirlo en la columna vertebral de la novela, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues escribir lo que sea, ¿no? Ya te puedes inventar lo que quieras. Pero a partir de algo que nos emocione, lejos de intentar alejarnos de esas modas o de esas casi órdenes que algunas editoriales ponen, ¿no? Yo quería comentar respecto a las autoras que ha mencionado Luz, antes de que pasemos a otro tema, como me parecen muy grandes, creo que hay que decirlo. Yo creo que están donde están simplemente porque eran buenas. Es que es un asunto muy importante. Los libros que ya se escribieron han trascendido, han tocado temas que son universales y han tocado el alma del ser humano. Y son autoras que se van a quedar porque empezaron a escribir desde páramos, desde la soledad más absoluta de la mujer en el tiempo en el que les tocó vivir, y fueron capaces de desarrollar mundos, historias de amor inolvidables, soledades también inolvidables, la dificultad de ser mujer en el tiempo en el que ellas vivían. Y como filóloga, que también soy, siempre me ha llamado la atención la cantidad de autores masculinos que hemos tenido que leer simplemente porque eran señores. Y se nos decía, bueno, no es un primera línea, no es alguien que vaya a pasar a la historia por méritos de calidad, pero hay que leerlo, porque representa muy bien un estilo, representa muy bien un movimiento, o tenía que estar ahí, ¿no? Tenía los parámetros adecuados. A mí me hubiera gustado también leer mujeres mediocres. Me hubiera gustado que no solamente pasen a la historia las Dickinson, Austen. Me gustaría muchísimo también haber tenido oportunidad de leer aquellas que desde la soledad más absoluta, desde el rincón más oscuro de su casa, escribía, y a veces pues para que un hombre se apropiara de lo que habían contado, ¿no? Entonces, eso no lo quería dejar pasar. Y por otro lado, os escucho y claro, vosotras publicáis en editoriales que son muy conocidas, grandiosas, son plataformas con muchísima difusión. Yo me considero en ese sentido un poco outsider, ¿no? Porque claro, yo para empezar escribo cuento, y el cuento es un género menos difundido, con menos trayectoria, digamos, comercial que la novela. Para mí es el género más grande, pero es el más misterioso, podríamos decir, o el más escurridizo. Y entonces yo me alegro mucho de no verme sujeta a esos condicionantes que sé que tienen las autoras y los autores también. Yo voy a llevarle la contraria enseguida, pero muy acaba, porque ya pensaba llevársela a Ana, ahora se la llevaré a Patricia. Ahora las dos, pues nos uniremos. Quiero decir que, claro, el dedicarte a un género como el cuento, a mí me ha permitido una libertad inaudita. Puedo escribir de lo que quiera, puedo dedicarme a lo fantástico, puedo contar mundos que no existen, puedo contar la realidad desde un ángulo que no es el realista, ¿no? Que eso me gusta mucho. Y me alegro de estar en esa esquina, no del todo iluminada, ¿no? Y que no me pasen el esquemita o el mapa que tengo que seguir, porque no podría hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, Ana, que no siempre tenemos por qué escribir, que no siempre se nos ocurren buenas ideas, que a veces está muy bien guardar cosas en el cajón y a veces está muy bien decir que no. Yo trabajo para un grandísimo grupo editorial y os puedo decir que nadie me ha dicho nunca lo que tengo que escribir. Si no, ¿cómo se entendería que después del pelotazo que fue Palmeras en la nieve, yo hablase con mi editora y ella me dijo, ¿qué idea llevas en la cabeza? Digo, brujería, siglo XVI, Valle de Benasque. Lo normal es que hubiera dicho, eso es muy local. ¿Eso a quién le puede interesar? Le interesará a la gente de tu valle y a tu familia, que es lo que yo pensaba también cuando escribía el tema de Guinea, inspirada en vivencias cercanas a personas cercanas. Ella lo que me dijo fue, adelante. Yo no he recibido ninguna instrucción de mis historias, pero pienso en mis compañeros y diría aquí 20 nombres de figuras primera línea. Cada uno tiene su voz diferente y escribe lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Hay leyendas, hay mitos con las grandes editoriales. Me lo preguntan, ¿te obligan a cumplir plazos? Digo, pues como me obliguen a cumplir plazos, yo soy lenta.
O sea, yo escribo una novela cada 3, 4 años porque son largas, son históricas o porque a mí me cuesta. Hay personas que escriben más rápido. Entonces, yo creo que esa es una leyenda urbana que no es así. No es así. Y siempre está el autor, si siente que algún editor le quiere llevar por su camino para decir, no, es que esta no es mi historia. Y yo creo que los nombres de los escritores conocidos de ahora, si os fijáis, cada uno tiene su voz, no se parecen. Si me dices género de romántica pura, de la editorial concreta, vale, luego ahí ya sabemos cómo son. La editorial concreta que fue. Perdón. Que luego se iré en privado de la editorial. De acuerdo, pero por no decir nombres, bueno, pues es que si entramos en los clichés del género, tiene que cumplir el cliché del género. Si vas a subvertir el cliché del género, tendrás que buscar otra editorial o yo qué sé. Pero de verdad que eso son leyendas, exactamente igual que la leyenda de que no se leen los manuscritos. Claro que se leen los manuscritos. Otra cosa es que los valoren rápidamente, porque cuanto más lees, más tablas tienes y sabes si encaja o no en el perfil de lo que estás buscando ahora, pero se valoran. Así me conocieron a mí, porque leyeron un manuscrito que yo envié, ala, venga, como en las películas. No soy la única, conozco más, no voy a decir nombres. Está bien la independencia y yo la quiero seguir manteniendo y la mantengo. Conozco escritores que publicaron una novela maravillosa y no han vuelto a escribir más por varias razones. Pues igual ya no les apetecía o igual no querían hacer, por ejemplo, lo que llamamos los escritores bolos, que es que los bolos son pesaditos. Son un encanto. Yo estoy aquí encantada, pero si tienes 15 días seguidos durmiendo de hotel, pues eso es un esfuerzo y eso no se ve. Quiero decir, el escritor hoy en día no es alguien que vive en su Torre de Marfil y es tan bueno como Shakespeare que, bueno, a mí me van a llover contratos uno detrás de otro. No, es pico y pala para crear tu nombre y para crear tu carrera. Y vas a clubes de lecturas y hablas con mucha gente, conoces a mucha gente y te vas labrando tu propio camino. Y hay gente que no quiere hacer eso. Entonces, es que son muchos factores los que te llevan a estar con una editorial, otra, y depende de un conjunto de cosas. Pero bueno, creedme cuando os digo que hasta ahora he sido libre de escribir lo que he querido y he elegido temas. Y mis temas muy relacionados con el Pirineo siempre están. Aunque hable de Luisiana, siempre estoy yo. Ahí es mi voz y es mi raíz. Claro, que eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Que algo personal o cercano se convierta en universal, ¿no? Que es lo que tú has hecho con tus novelas y lo que intentamos hacer, porque partimos de cosas cercanas, de cosas conocidas, de cosas que nos emocionan y a partir de ahí, esos son los universales del sentimiento que decía don Antonio Machado, ¿no? Aquello que nos une a todos, independientemente de nuestro origen, de nuestra edad. Yo a los chicos en las charlas les digo muchas veces eso, ¿no? Digo, hay algo que nos une, que son las palabras y las emociones, que vosotros estamos leyendo, yo escribiendo, vosotros leyendo las mismas palabras, pero esas emociones que tenemos y que compartimos también, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Entonces, claro, si escribimos desde esas emociones propias, acabamos siendo universales, porque es algo absolutamente universal, ¿no? Que pasa en el Valle de Benasque. Eso decía Tolstoy, ¿no? Escribe sobre lo local y serás universal. Es universal, exacto. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Para llegar al público y para que a ti no se te caiga la novela de las manos como escritora tampoco, ¿no? Tienes que creerte y emocionarte con aquello que... Y porque hay que reivindicar las propias mitologías. Es que, claro, parece que Zaragoza no puede ser tan fotogénica como Nueva York. No puede aparecer un asesino en serie en Torrero, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Entonces, a mí me parece que ese es el error. Pensar que existen como unas zonas que son mucho más bellas, mucho más fotogénicas, ¿no? Mucho más deseables, y renunciar a lo propio, porque entonces estaremos optando por una globalización absurda, ¿no? Al final te estás quedando... Están muy bien las influencias y yo soy la primera que muchas veces... he disfrutado con obras que no tenían nada que ver con mi entorno y con personajes que no eran yo ni parecidos a mí, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que está más próximo lo nuestro y que sabemos contarlo, elijamos el molde que elijamos, ¿no? La novela histórica, el cuento fantástico, la novela juvenil, lo que sea, suena mucho más auténtico cuando hablas de lo que conoces, ¿no? Porque el otro lo tienes que inventar y tendrá el encanto de lo imaginado, pero no de lo vivido, no de lo respirado, ¿no? Entonces,
yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que también vivimos y respiramos cosas que tienen nuestra verdad, pero que no está en nuestra propia realidad, ¿no? Estoy pensando en el entorno que tenemos. En García Gutiérrez, yo no sé si estuvo alguna vez en la Aljafería, seguramente no. Entonces, la Aljafería, ¿qué era? No era nada. Y hizo El Trovador, ¿no? La obra de teatro El Trovador, que tuvo que salir a saludar no sé cuántas veces y cuántos minutos cuando se estrenó. Y luego Verdi, que no había estado nunca aquí tampoco, pues hizo la maravillosa ópera, ¿no? El Trovatore, ambientada aquí. Entonces, claro, vivimos muchas veces el encanto y el encantamiento, el hechizo de las palabras ajenas, ¿no? Aquellas historias que nos han contado, aquellas historias que hemos leído, nos han transportado a lugares que los sentimos como nuestros. Mi primera novela está ambientada en un lugar de África, en Gabón. Yo nunca he estado allí, pero mi familia me contaba historias de cuando vivían allí, etcétera, y yo vivía como niña, vivía aquellas historias en primera persona como parte de mí. Soy hija única y de pequeña no siempre tenía gente con quien jugar, así que cuando estaba sola me inventaba muchas historias a partir de aquellas palabras que mi familia me contaba. Entonces, claro, podemos crear muchas novelas, muchas historias, muchos cuentos que tengan mucha verdad, con realidades que forman parte de nosotros a través de la palabra, ¿no? La magia absolutamente extraordinaria que tiene la palabra leída, la palabra escuchada, ¿no? Que nos transporta y nos hace crear. Y yo a los pequeñines les digo muchas veces, a los niños pequeños cuando tengo charlas, les digo, yo aquí donde me veis y con esta pinta, yo he cazado ballenas. A los pequeñicos se lo creen todo, ¿no? Deben de imaginar arpón en mano toda ensangrentada y me preguntan, ¿y dónde has cazado ballenas? Y les digo siempre, en el sofá de mi casa. Y un día un nene de primero de primaria me dice, pues ¿cuánta agua había en tu casa? Digo, no había agua, había la que tenía que haber, había un libro que se llama Moby Dick, donde se cazan ballenas. De tal manera que podemos estar en el sofá de casa y a la vez, a través de las palabras que un desconocido, porque esa es otra de las magias extraordinarias de la literatura, ¿no? Ese contacto que tenemos con el desconocido escritor o con el desconocido lector, a través de las palabras que el desconocido Herman Melville escribió hace mucho tiempo, pues estamos creando y estamos viviendo y lo estamos metiendo en nuestra memoria. Forma parte de nuestra memoria con mucha más intensidad que la mayoría de las cosas reales que nos pasan, que han pasado y han pasado. Y la memoria no guarda tantas cosas, y en cambio guarda tantas cosas reales, quiero decir, y en cambio guarda aquello que hemos creado, que hemos vivido a través de las palabras y de las emociones personales que ha transmitido el autor, haciéndolas, creándolas, convirtiéndolas en universales, ¿no? Así que yo creo que sí que podemos vivir y crear de cosas que no hemos conocido de primera mano, que no es el asesino en serie de Torrero. Me explico, ¿no? Que podemos vivir y contar verdad, ¿no? Porque la literatura, yo creo que lo que tiene que contar es verdad, no necesariamente realidad. Entonces, cuentos fantásticos que tienen muchísima verdad, muchísima. Están teñidos de verdad constantemente, aunque lo que cuente sea completamente, en algunos casos, fantástico, ¿no? Pero yo creo que en todos sentidos, sí, yo creo que claro que está muy bien nutrirse, solo faltaría, ¿no? Que no disfrutáramos, creo que es una de las grandes suertes que tenemos los seres humanos, el poder disfrutar la literatura, el poder leer las palabras de alguien que hace 3 siglos que está enterrado y sentir que son verdad, ¿no? Y no tenemos nada que ver con ese escritor, con esa escritora. Bueno, sí, tenemos mucho que ver, porque la literatura es una carta que alguien nos escribe y que recibimos o no. Hay escritores que no nos dicen nada y escritores que son para siempre ya parte de nuestra vida, ¿no? Y del equipaje mental que vamos guardando. Yo creo que eso está muy bien. A mí lo que me gusta también, aparte de todas las influencias y de leer y disfrutarlo, es contar aquello que crees que tienes que contar y no ponerte un disfraz que no te corresponde, contar aquel tipo de género que tú sientes que puede ajustarse más a tu voz y elegir los personajes y aquello que les pasa, aunque no sea lo que supuestamente, como dices, puede pasar en la realidad, ¿no? Verdad no es realidad, y muchas veces a mí me ha llegado más una historia que habla de un mundo que no existe que una novela realista.
Entonces, 2 veces, Patricia, has hecho referencia a lo de escritores para siempre, como que hay algo esencial, has dicho en las autoras del siglo XIX, que perdurarán para siempre, lo acabas de decir. Yo en eso soy un poquito más pesimista, porque creo que el mundo contemporáneo ha cambiado tan deprisa respecto de lo anterior, que no sé ni siquiera si habrá verdades absolutas referido a la literatura. El mío, no para siempre que duren, que sea la posteridad la esté esperando. Sí, pero mi para siempre quedan 20 años. Yo me refiero a, pues ese es mi para siempre, al futuro. Claro. Pero en términos generales, vosotras como profesoras, ¿qué continuidad veis a la literatura? Yo creo que morirá cuando muera el ser humano. Yo estoy cansada de las grandes hecatombes y de las apocalipsis y de, el libro electrónico se va a cargar el libro, la inteligencia artificial se va a cargar la inteligencia. Yo creo que siempre hay un movimiento de rebelión contra la soledad y el enmudecimiento. Y creo que el ser humano necesita las historias. Y será como sea, se contarán como se cuenten, pero se contarán. Okay, y mi optimismo es total. O sea, yo en eso sí que soy... O sea, ¿eres optimista a pesar de la inteligencia artificial? Sí. Sí, vale. sí, y eres supuesto. optimista a pesar de, y al hilo de lo que decías, Ana, sobre la verdad, la realidad. Todo esto también está cambiando ahora. Esta mañana he leído y he tomado nota, porque pensaba comentarlo con vosotras hoy. Digo, tengo 2 escritoras a mano, lo voy a preguntar. Este artículo es de esta mañana, es una escritora joven, 30 años, 30 y pocos, francesa, y dice que, cito textualmente, todo lo que yo cuento es verdad. Ha sido vivido por mis padres, por mi entorno, por mí. Cuando decimos que todo es verdad, que es sincero, el pacto con el lector es una fuerza mucho más cautivadora que la ficción. Para mí, la ficción se terminó. Claro, yo leía esto, digo, sí que han cambiado los tiempos desde que yo estudiaba en la universidad, la posmodernidad, etcétera. ¿Qué es la verdad? Más que una interpretación que cada uno hace de la realidad. O sea, no existe una verdad absoluta, sino interpretaciones, pero sí que hay una corriente de personas jóvenes que inciden, y esto lo estoy viendo yo en la literatura y me gustaría saber vuestra opinión, en que menos ficción y más realidad en los tiempos que vivimos. Me gustaría saber qué opináis al respecto. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo estudiaba en la facultad, Francisco Ayala vino a dar una conferencia en la CAI, en Independencia, y dijo que la novela estaba ya muerta. Hace de esto 40 años por lo menos. Y quiero decir que voces apocalípticas sobre la ficción y sobre la novela ha habido siempre, ¿no? Cambia el tipo de género, cambian muchas cosas, los tiempos cambian, pero yo creo que creamos ficciones a través de la verdad, no de la realidad, ¿no? Esa diferencia entre verdad y realidad. Yo no estoy de acuerdo con esa escritora francesa que por los tiempos que corren haya que contar solo realidades. Las realidades las vamos creando a través de ese filtro que nosotros tenemos todos los seres humanos, ¿no? De lo que decíamos, tú partes de algo personal pero creas una ficción absolutamente universal. Harry Potter, ¿por qué es tan importante Harry Potter? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Porque es una historia de magos sin más? No, porque es la lucha del bien y el mal, la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la figura paterna. Todos los clásicos de la literatura están ahí y todos los grandes temas universales. Entonces yo creo que la literatura, larga vida a la literatura, ¿no? Larga vida a la ficción, porque la ficción que tiene interés está reflejando esos grandes temas universales que compartimos y que yo creo que da igual lo que decíamos antes, da igual la generación, da igual la época ni el país del que vengas, que todo eso lo tenemos en común. Y realmente en los tiempos oscuros queremos contar historias oscuras. Pues no lo sé, en los campos de exterminio se contaban muchas historias, muchas novelas que habían leído unos con otros, se contaban todo eso para sobrevivir un poco a aquella dura realidad, ¿no? Contaban ficciones, aquellas novelas que recordaban, se contaban unos a otros para poder sobrevivir. Es decir, que la ficción ayudaba a sobrevivir y en los tiempos oscuros ayuda a sobrevivir.
no voy a decir siempre y cuando tenga esa verdad personal, sino que hay ficciones muy ficticias y muy poco que tienen poca verdad, quizá, que también pueden ayudar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice esta señora. Yo he pensado, en principio, lo mismo, decir, bueno, no tiene por qué perder la carga de evasión la ficción. Claro. Es uno de los pilares a los que nos aferramos, como dices tú, para soportar la realidad, ¿no? Todos leemos pues también para evadirnos, para eso, para olvidarnos de nuestro presente, para reflexionar. Una novela histórica te puede hacer reflexionar sobre tu presente, en el momento en que recupera un pasado y te lo hace cercano a tu presente, pero el punto de evasión tiene que estar. Pero sí que es cierto que, si os fijáis en incluso el concepto de qué es literatura, claro, para mí, sinceramente, son debates viejunos, porque esto yo lo recuerdo también de la facultad, pero las tres somos filólogas, quizás lo hemos estudiado y por eso lo vemos con cierto, asombro, pero ahora es lo que está en la calle y es lo que está en las redes, estos temas de la frontera entre realidad y ficción. Y lo hemos visto hace poco con un caso tremendo, el caso del libro El odio. Allí ha habido un cruce entre la realidad y ficción, pero hasta extremos de si se debe permitir o no. Ojo, es decir, que tiene implicaciones más allá de lo que estemos debatiendo aquí o de lo que me pueda parecer a mí. Hoy en día hay implicaciones políticas, incluso en algo tan aparentemente inofensivo como puede ser escribir ficción. Es más, hay incluso implicaciones políticas en si eliges una primera persona o una tercera persona. Y lo sabéis como escritoras, porque una primera persona es un yo mucho más sincero, o una narración producto del trauma que yo he vivido, por lo tanto el lector lo va a entender más como verdad. Mientras que una tercera persona es un narrador omnisciente, que se siente como Dios, que lo conoces todo, que te metes en la mente de todos los personajes, y es como se asocia a un tipo de escribir viejo, antiguo, controlador y por no decir otra cosa. Entonces, a mí lo que me gustaría comentar con vosotras es esta reflexión sobre dejemos a la ficción en paz. No le pongamos puertas a la ficción, porque como hagamos eso, tú acabas de decir, la ficción nos ayuda a soportar la realidad porque nos la explica, porque nos sentimos identificados o porque nos sentimos muy diferentes y son relatos fantásticos, por ejemplo. Pero eso es una cuestión mía, personal, íntima. Nos metáis, mundo, no te metas en este pacto entre el lector y el autor y el texto. No te metas. Y creo que hay mucha intromisión y esto me lleva al siguiente paso, que es la cultura de la cancelación. Es que está todo liado. Y a mí esto, francamente, me preocupa. Ya estamos en una época en la que está muy de moda la autoficción, ¿no? Que también estaría un poco relacionado con esto. Los grandes escritores que escriben autoficción, que parece que cuentan desde un flujo de conciencia. Estoy pensando en Karl Ove Knausgård, el noruego, ¿no? Que escribe todo, que parece que es todo, que de hecho es todo lo que le pasa, ¿no? Que es muy, muy personal y que te puede llegar o no, puede ser universal o no, pero sí, es esa tendencia que aboga por que la ficción no que desaparezca, sino que se convierta en algo que absolutamente es el yo, excesivamente yo, ¿no? Y luego lo que dices del tema de la cancelación, el tema de dónde está el límite de la libertad de expresión, dónde está el límite de lo correcto, yo no lo sé. Yo con este tema que dices del libro del odio, yo no tengo una idea clara de si se debía haber permitido o no. Yo tengo muy claro que nunca lo habría escrito, que nunca habría ido a hablar con este asesino para escribir un libro. Eso sí que lo tengo claro. Una vez hecho, pues yo no lo sé, no tengo una opinión clara sobre si está bien, si no está bien. No me siento capaz de juzgar estas cosas y muchas otras tampoco, ¿no? Pero claro, es difícil juzgar si está bien o mal, si es correcto, si no es correcto publicar, darle voz a un criminal. Yo no lo haría, pero que yo no lo haga, claro, no sé si... Pues es otro tema, que uno no lo haga, claro, es un tema. El otro tema no lo sé, yo no sé si tenéis una idea clara sobre esto, yo no la tengo. Yo respecto al tema de la autora, que entiendo que estaba hablando de su propia vida, no sé quién es la autora que has mencionado, da igual el nombre, pero bueno, puede ser seguramente autor joven de la actualidad. Está hablando de su vida y me llama la atención que utilicé verdad para un concepto tan absoluto para hablar de una perspectiva tan subjetiva y tan personal como la suya. Desde ella está claro que es la verdad,
pero desde cualquier otra persona, incluso de las que forman parte de su vida, a lo mejor no lo es. Entonces, confundir esos términos ya me parece peligroso. Yo he leído autoficción estupenda. ¿Pero por qué? Porque era literatura. Porque yo recuerdo, me estabais hablando y me estaba acordando de Nada se opone a la noche, ¿no? De Delphine de Vigan, que es una historia absolutamente desgarradora del duelo que vivió por su madre, la reconstrucción de la vida de su madre y cómo llegó a entenderla, ¿no? Cómo llega a entender quién ha sido su madre, qué le ha pasado a su madre. Y he leído autoficción que era realmente absurda, que me importa muy poco las veces que un señor vaya a la nevera y coja un yogur y aparece todo consignado. Entonces, no creo que tenga más importancia el yo que el narrador omnisciente. No creo que por ser un yo tenga más valor literario ni más valor vital tampoco. He leído novelas muy malas y he leído novelas que eran absoluta ficción muy buenas, y lo mismo con la autoficción. Entonces, me parece que hay una especie como de tiranía, ¿no? Como de lo que me ha pasado es tan importante y lo cuento tan bien que te tiene que interesar. Es que no va así la cosa, no surge así el enamorarte de un libro. Parte de otros impulsos, de otros estímulos que no tienen que ver con quién lo cuenta, ¿no? Sino cómo lo cuenta y lo que cuenta. Y puede ser algo completamente inventado y maravilloso, y algo vivido y también maravilloso, o al revés. Yo el libro del odio ni lo hubiera escrito ni lo hubiera leído. También lo tengo claro, pero creo que es un posicionamiento muy difícil, porque como autora también puedo llegar a entender lo que ha sentido ese autor al encontrar esa historia, ¿no? O sea, creo que se enamoró o de una manera total de una historia que podía suponerle un éxito personal, literario y económico, y no seré yo quien lo juzgue tampoco a él. ¿Habéis leído El adversario? Sí. ¿Aquí quién ha leído El adversario, de Manuel Carrer? Yo lo he leído. Una persona. ¿Y? Pues de Carrer no es lo que más me ha gustado. Pero sobre el texto. El texto, la historia me pareció tremenda, porque va a haber un documental, lo cuelgan en Filmin este mes, que habla justamente de eso. Es el caso bretón, pero a la francesa. Salvaje. La historia es tremenda. Carrer es un gran escritor, igual que Capote, con La sangre fría, claro. Capote pagó muy caro el haberse enamorado de esa historia. No, yo creo que luego hay un precio también que paga el ser humano y el escritor, los dos a la vez. Esto ya... escribió Carrer, luego escribió el libro de yoga, no sé si lo habéis leído. Sí. ¿Y ahora qué le pasa con el libro de yoga? Que, claro, lo escribió cuando estaba casado con su mujer y escribió cosas íntimas. Y ahora la mujer lo denuncia porque no está de acuerdo con las cosas que ha puesto ahí. Entonces, entended mi ironía. Hemos pasado de soy la mujer, soy el marido de un escritor y quedan las vivencias escritas para la posteridad, a no, que es mi intimidad. El texto ya no existe solo porque lo escriba un autor, sino porque hay un lector que lo interpreta. Y cuando hay un lector que lo interpreta, estamos jugando con la sensibilidad del lector. Y en la actualidad prima mucho la sensibilidad del lector. Y si prima mucho la sensibilidad del lector, puede boicotear una publicación de un libro, como ha sido el caso. Es una cosa tan personal, ¿no? Knausgård también fue denunciado por su mujer porque contaba cosas muy personales, ¿no? Pero es que los escritores somos peligrosos. Somos peligrosos. Cualquier cosa que digáis puede ser... Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Escritores y periodistas. Sí, sí. Ojo lo que dices delante de un periodista, porque te lo vas a ver por escrito. Sí. Claro, entonces... ¿Verdad? Ana, yo puedo salir de aquí y escribir esta noche un relato en el que te ponga a parir. Claro, bueno, espero que no. No. Ana, cariño mío, no lo haré. Pero, ¿y si lo hiciera? ¿Tengo derecho a hacerlo o no? Claro, ese es el tema. ¿Tengo derecho a hacerlo o no? Oye, luego tú puedes ir a un juzgado, denunciarme y yo pagarte a ti un pastizal por lo que sea. Pero ¿tengo derecho a hacerlo o no tengo derecho? Es que abrimos un mundo nuevo, de causas, efectos, consecuencias, al que nos tenemos que ajustar. Yo no tengo la verdad, nunca la tengo, pero me hace pensar.
Sí, porque eso por un lado. Y por otro lado, tampoco sabemos en qué momento de la vida está el lector, cualquier lector. No solo aquel al que puedas aludir en la novela, aunque no utilice su nombre, pero que pueda sentirse aludido, sino cualquier lector que no sabes en qué momento de la vida estás. Voy a poner un ejemplo, perdonadme, voy a poner un ejemplo que me pasó en una de las primeras charlas que di de mi primera novela, que empieza cuando el protagonista cuenta que su padre ha muerto en un accidente de avioneta en África. Pues cuando acabé la charla se me acercó una de las chicas, eran de cuarto de la ESO, y me dijo: Ana, yo he leído un libro muy diferente al de mis compañeros. ¿Por qué me decía esto? Porque cuando empezó a leer el libro hacía una semana que su padre había muerto en un accidente de coche. Entonces, claro, las palabras padre, muerte, accidente que están en la primera página del libro, a ella le estaban diciendo cosas muy distintas. Entonces, claro, nosotros no sabemos cuando escribimos en qué momento de la vida está cada uno de los potenciales lectores que a lo largo de los años van a leer ese libro y que hacen suyas las palabras. Absolutamente, ¿no? Y que, porque un libro es un espejo en el que nos reflejamos, ¿no? Le damos al libro lo que somos en ese momento, que es diferente para cada uno de nosotros, aunque leamos las mismas palabras, y que además va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, claro, a mí eso me provoca cierto vértigo, ¿no? A la hora de escribir, porque yo escribo lo que me da la gana, la historia que queremos, la que sentimos, pero no sabes en qué momento de la vida está cada uno de los lectores y cómo le va a sentar, igual que nosotros cuando leemos, que hay libros que dices, uff. Sí, Ana, pero con la diferencia de que ahora te pueden cancelar. Claro. Porque hace 25 años no había redes sociales. Entonces podías ofender o no gustar a alguien. Claro. Pero es que ahora directamente te pueden cancelar. Por cuestiones, bueno, pues que tú puedes considerarte más, no sé, abierto de mente y decir, bueno, pues yo es que no lo haría. Pero hay gente que se lo toma muy en serio. Esta batalla por defender lo que considera el bien. Y a mí esto, claro, siempre me ha parecido terrible, porque he empezado hablando hoy, pues eso, diciendo de qué es la verdad, qué me sé yo. La verdad es una interpretación del mundo. Yo lo interpreto a mi manera, tú a la tuya, y aquí cada uno tendrá una interpretación diferente. ¿Cómo voy a imponer yo mi verdad? Nosotras cuando estudiamos en la universidad, ¿qué es ficción? Todo lo que van dos tapas y te lo venden como novela, narrativa, poesía, teatro, lo que sea, ¿no? Pero ahora resulta que hoy también salía en prensa que a partir de ahora los jueces establecerán la barrera entre qué es ficción y no es ficción. Hombre, claro, en este asunto es lo que ha pasado. Hombre, claro, es que es peligroso. O sea, los jueces tienen algo que decir sobre la frontera entre ficción y no ficción. ¿Qué mundo hemos creado para que haya una intromisión en lo que era la literatura, que era el espacio de libertad? Oye, si a ti no te gustaba el autor tal por salvaje, no lo leías o te ponías tus límites. A mí me ha pasado leer un libro y decir, tengo límites, no puedo, esto no es para mí. Pero jamás yo prohibiría que no se publicara. ¿Vosotros creéis que se publicaría bien el Marqués de Sade? Claro, es que libros como ese o el de Camerón mismo, ¿no? Tampoco. O sea, es que, claro, es que mis límites los tengo aquí, igual los tuyos están ahí. ¿Quién tiene la verdad? Yo, pues, sinceramente, me parece todo esto peligroso, el camino que estamos tomando en términos de creación. Sí, pero hay libros clásicos que hoy no se publicarían. Lolita no se publicaría hoy, seguramente. A Nabokov probablemente lo habrían cancelado. Bueno, está cancelado ya, está cancelado en universidades, en las americanas, desde luego. Pero ni siquiera lo habrían publicado, y como ese libro, muchos otros. Entonces, claro, estamos viviendo un mundo muy peculiar ahora, también en ese sentido, ¿no? De censuras constantes por las redes sociales, por lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esto afecta a la creación? Para mí sí. Yo creo que sí. Pero la gente se lo piensa dos veces. De hecho, también comentábamos hace poco con unos compañeros, ¿se podría escribir un personaje famoso actual, imaginarte que se ha muerto? Pues ya han hecho la consulta legal. Estos amigos míos ya han ido a sus abogados para decir, oye, ¿puedo escribir? Pues por lo visto la respuesta sería que si está, o sea, que no puedes matar a alguien que no esté muerto. O sea, que si ha muerto, sí, pero si no, no. Al famoso no lo puedes matar. ¿Y si no es famoso? Pero claro, entonces perdemos, bueno, si no es famoso, si es tu vecino y te denuncia al vecino, es tu problema, ¿vale? Pero normalmente no suele haber cuestiones legales, bueno, sí, con maridos, mujeres, esto sí que puede haber, ¿no? Claro. Pero es que esto termina con una de las frases
de las dos palabras con las que puede surgir una novela. Y si. ¿Cuántas novelas empiezan con el y si? Y lo que haces es, como escritor, plantearte una hipótesis. No sé, las distopías que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿y si la hubiese ganado Hitler? Y hay novelas sobre esto. Y hay novelas también en España, ¿y si hubiesen ganado la guerra civil? Claro, es que nos cargamos la ficción. Porque es claro, mi opinión, que vuelvo a lo del famoso, que, sí. me ha dejado enrocada. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que el famoso te demande por matarlo en la ficción o cómo? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a demandar si se siente ofendido. Claro, y si te matan, pero, te puedes pero sentir... vamos al origen. La cuestión es si yo, escritora, tengo derecho a matar a un personaje famoso en un cuento, en un relato. Sí, Tú subes un relato en el que te planteas que se ha muerto, ¡pam! No voy a decir ningún nombre, no sea que... Pero si no pones ¿Tienes un nombre... derecho o no tienes derecho? No, con ese nombre pero también. si no, el futbolista, no sé Que qué. sí, pero yo me estoy preguntando quién, o sea, cuál es la repercusión. Tú escribes que se muere, me lo invento alguien. Eso, Da miedo decirlo por si acaso. Y no vaya a ser que pase y ¿Vale? se me otorguen Exacto. poderes sobrenaturales. Exacto. Pero muere alguien. Tú escribes un relato en el que ficcionalizas que se ha claro. muerto tal persona que es muy conocida. Y entonces hay, digamos, un tabú o un cortapisas legal que impide, o sea, que te dice que si una persona no está muerta no la puedes matar. ¿Y qué es lo que te pasa si la matas? No debe haber ninguna ley escrita al respecto. Esto se está planteando ahora. Ah, vale. Esto está empezando ahora. Ignoro pero se puede escribir un libro sobre esto también. Es que yo creo que puedes escribir un libro sobre lo que te dé la gana, solo faltaría. Se puede escribir un libro maravilloso sobre esto. ¿Por qué no puedes escribir un libro en el que el personaje tal de la actualidad se muere y tú, pues resulta que tu punto de vista pues es un niño o una niña que lo ve en la prensa y se lleva un disgusto terrible, porque era su héroe? Ya no puedes escribir el relato, un relato menos. Pero si tú pones un nombre diferente, entonces no es pasa otra nada. cosa, ¿no? O sea, se trata de... Pero llegaremos al basado en hechos reales, pero este lo conozco y lo identifico. Ya. Es que llegaremos. No me acuerdo qué libro fue que hablaban de Cela y de su mujer, pero con otros nombres. Entonces, claro, se intentaron querellar porque salían muy mal parados ambos dos, pero no pudieron conseguir nada porque no eran sus nombres. Todo el mundo sabía que se estaban refiriendo a ellos, pero no ¿Pero eso cuánto hace? Ah, claro, hace ya unos años, ahora 20 años, y hace de todo 20 años, y 30, y 40, y 50. Claro. Hace mucho, pero... Bueno, sí, la verdad es que es para O sea, yo desde luego sí. le tengo terror a la cancelación, le tengo terror, porque depende ya de la subjetividad de las personas y la subjetividad pues es lo que es, subjetividad. Entonces, como yo siempre parto de que no tengo la razón en nada, de que es mi punto de vista, de que puedo hablar con personas muy diferentes a mí, pues soy como Zelig de Woody Allen, ¿os acordáis de esa película de Zelig? Yo estoy hablando con 3 personas que piensan igual y a los 10 minutos ya hablo como ellos. Y estoy con otros, o sea, me mimetizo con personas diferentes, aunque tenga mis creencias y mi ideología. Entonces es algo que me preocupa muchísimo y me da miedo a dónde vamos. Yo no sé las siguientes generaciones. Bueno, las siguientes generaciones nos dicen que yo soy una especie a extinguir porque realmente la inteligencia artificial acabará con los escritores. Eso es lo que piensan la gente joven, directamente. Y no lo dicen con excesiva pena, lo cual sí que me da pena a mí, sinceramente. O sea, es como algo anecdótico. Bueno, tú has dicho que no. No, pero es que yo soy una optimista crónica. A mí no se me puede tener en cuenta porque es que creo firmemente en que no ocurrirá. Y que si ocurre, se buscarán mecanismos que vuelva... Porque algo que ha dicho Ana, que yo creo que es fundamental, que necesitamos que nos cuenten historias y una máquina no nos la sabe contar. No, pero tú puedes dirigir a la máquina para que te haga pero ya hace falta mucho trabajo. Ya hace falta alguien para que... Y vamos, yo he corregido y me he cabreado muchas veces con trabajos que me han intentado entregar de inteligencia artificial, mis alumnos y alumnas, y afortunadamente se nota que no tiene alma, que no hay un alma detrás de aquello. Entonces, dudo mucho que a lo mejor yo también me equivoco, porque... No, es que yo dije lo mismo a mi sobrino la semana pasada, las mismas pero es que palabras que estás diciendo tú. Yo trato con adolescentes todos los días y no podemos pensar que ellos tienen el control o el poder absoluto ni la razón. Ellos saben lo que les gusta y lo que quieren, en teoría. Eso también cambia al mes que viene, es otra cosa completamente diferente. A lo que voy yo es que quiero pensar que cuando yo no esté habrá gente que disfrute tanto con la ficción de verdad y con la que el ser humano es capaz de generar. Que no existe
Pues es que volveremos a los dos monos dándose palos, como en la película de Kubrick. Yo no digo que no exista, sino que la forma de trabajar será diferente. Bueno, puede llegar un momento en que tú planifiques, como decías antes, un guión de la novela que quieres escribir, des los ingredientes, te vaya produciendo la máquina y tú vayas revisando y cotejando. Y puede que no. Claro, puede que pase, puede que no. Eso llegará. A ver, pero eso llegará. Eso ya existe. ¿Y eso ha triunfado o está condenado a triunfar? A lo mejor no. El otro día tenemos un grupo de Triunfará. WhatsApp, 10 compañeros escritores, y uno había probado, ¿no?, a preguntarle al ChatGPT y a pedirle que le hiciera un final alternativo que fuera estrambótico, no sé qué. Entonces nos pasó unas líneas que había escrito la inteligencia artificial y solamente un ejemplo, una frase: un destello de luz brillante. Claro, si es destello ya es luz y es brillante, si es luz es un destello y es brillante, si es brillante es un luz y destello. Es decir, ningún escritor escribiría esa frase tan llena de tópicos y con esos adjetivos así. Con lo cual se nota. Yo el otro día pues, estaba buscando una cosa y me condujo la web directamente al ChatGPT, que jamás lo había usado. Y primero me dio mal la dirección que yo buscaba de un museo en Barcelona y luego empecé a curiosear. Le pregunté quién es Ana Alcolea. Y me dijo, primero me dijo que había nacido en Alicante en 1950. Le dije que no era verdad. Dijo, ay, disculpa, perdón, nos equivocamos a veces. Nació en Alcoy en 1950. Le volví a decir que no. Logroño en 1950. Barcelona 1950 y ya me cansé, ya me han de hacer puñetas. Pero ni una cosa ni la otra. Es decir, que tampoco se puede uno fiar de lo que te dice la inteligencia artificial, porque coge cosas de aquí y allá. Está claro, hace trampas. Hoy por hoy hace trampas. Los niños varias veces en alguna charla últimamente me han preguntado: oye, ¿por qué dejaste de ser cantante de ópera para escribir? Yo nunca he sido cantante de ópera. Yo siempre digo que me gustaría, ¿no?, que lo que más me gustaría en este mundo sería ser cantante de ópera. Entonces, eso está en alguna entrevista, el chat GPT ha cogido de alguna entrevista esa información ópera. Y automáticamente dice que soy cantante de ópera y además mexicana, que eso ya sí que no sé dónde los han sacado. Entonces, claro, pues hay mucha mentira, que ahí estamos nosotros para contar verdades, ¿no? No sé, yo intento, soy optimista crónica también como Patricia y no como la escritora francesa a la que no vamos a leer. No, pero nunca. Yo creo por que, decir la verdad, por decir toda la verdad. No, no yo la creo que moriré como artesana de la palabra. Es decir, que las 400, 500 páginas que escriba será palabra a palabra, claro. Colocada por mí. Claro. Pero creo que se trabajará de otra manera. La creación será de otra manera. Pero eso no es malo a priori. A mí que cambien los yo procedimientos. No, claro, no. Y no digo que lo juzgues. Digo que yo ahora sí que lo estoy juzgando como algo que no tiene que ser malo. O sea, no tiene por qué ser malo. Correcto. Igual que se han cambiado metodologías, maneras de trabajar, perspectivas antes. Yo no pienso que el cambio sea malo per se. Pienso que hay cambios que son buenos y cambios que son malos. A mí lo que no me gusta es el monstruo catastrófico y apocalíptico que se supone que es la inteligencia artificial, en el sentido de que vampiriza todo lo humano, se lo queda, lo retuerce y te ofrece una especie de batido infecto de aquello, ¿no? Sí. Eso es lo que no quiero. Yo me ayudo de la inteligencia artificial y dejo a mis alumnos que a veces la utilicen en clase para algunas cosas y para que vean lo que pueden hacer y lo que no. Pero de momento está colapsando, porque ya sabéis que en estas plataformas donde puedes colgar tus novelas, si quieres, lo han reducido a 3 por autor y día. Sí. O sea, es la primera vez que lo digo esto, es verdad. 3 por autor y día. O sea, hay gente que está fabricando una novela al día, fabricando, perdón, escribiendo, tienes razón, sí. Es Amazon, no lo podemos nombrar. En Amazon, sí. ¿Y quién lee eso? Amazon. ¿Quién lee? O sea, hay gente, sí, bueno. O sea, las novelas de inteligencia, es como, no sé, las cubiertas de los libros que ahora hay editoriales que prefieren hacerlas por inteligencia artificial. Pero tú pues no error sabes también. si lo ha hecho inteligencia artificial. Yo soy un autor tal que cuelgo ahí esas novelas y alguien las leerá. Pues si leo lo del destello y lo de la luz, evidentemente te das pero cuenta. Pero hay géneros, y vosotras lo sabéis, que son muy iguales. Es que hay de todo. Hay de todo. Es que hay de todo. Es que hay de todo. Hay escritores y escritores. Claro, y lectores que leerán 10 veces la misma novela y les da igual, porque si no, no se entiende. Claro. Pero eso existe y esto lo hemos creado entre todos y tenemos que convivir con ello. Es que es así. Es tremendo, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos. Son las 7. Aquí hablamos mucho y...
Está muy bien, de eso se trata, de conversar animadamente y contar vuestras experiencias. Ahora, llevamos una hora justo, vamos a dar preguntas y vosotras respuestas al público durante 15-20 minutos. Si alguien quiere, aprovechando a Ana, a Luz y a Patricia, bombardearlas con algunas preguntas que ustedes estiman y quieren. Si levantan la... Hola, buenas tardes. Gracias a las tres por esta conversación tan inteligente y además tan ilustrativa. Bueno, lo primero que... Acérquese más el micro, por favor. Lo primero que, yendo al punto de partida de la literatura vista con ojos de mujer, yo lo que siempre me he pensado en un reto de poner, por ejemplo, un libro sin el nombre de la autora o del autor, a leer a una persona o a varias personas, sin saber quién lo ha escrito, si es mujer o es hombre, si se puede reconocer, como se cree en la historia, de que se reconoce una literatura femenina o no. Porque durante mucho tiempo decían, no, esto es literatura femenina. Si no está el nombre de quién la ha escrito, pues a lo mejor no se reconoce como... No se debe reconocer o a priori no se tiene por qué reconocer que es literatura escrita por una mujer. Es una pregunta difícil, sí. Todos hemos hecho pruebas, creo yo, todas de decir... no lo sé. Bueno, no quizás no tengo claro. No lo digo bien. Yo estoy de jurado en 2 premios, en el Azorín y en el Planeta. Entonces, claro, inevitablemente cuando lees los textos dices, ¿esto será hombre, será mujer, qué será? Yo solo me atrevo a tirarme a la piscina y decir esto lo ha escrito un escritor hombre cuando percibo que la mujer no está bien dibujada en la novela. Y eso a veces se nota. Yo creo que hemos superado ya el que se conoce como, no me acuerdo el nombre, el test. ¿Cuál es el test? Hay un test que se aplica a las obras de arte para saber si esa obra cumple los requisitos de tratar a las mujeres con dignidad. Y una de las pruebas es, sale cuando habla con otra amiga, por ejemplo, ¿de qué hablan? ¿Hablan de ropa? ¿Hablan de hombres? ¿O hablan de conversaciones inteligentes? ¿Vale? Es uno de los test que se aplica al cine, a la literatura. O cuando se representa a esa mujer, se representa de una manera normal, natural, o es una manera forzada, o es una manera absolutamente cliché sobre el concepto de ser femenino. Entonces yo creo que eso aún se sigue notando. ¿Perdón? No siempre. Eso, digamos, es como la plantilla que se pone para ver si esta obra pues realmente ya está un poco en consonancia con los tiempos que vivimos. Eso quiere decir. Estoy haciendo un curso sobre las sin sombrero de la generación del 27, que eran las que tenían que poner seudónimo para ser publicadas o no, o para ser reconocidas. Y, pues, por ejemplo, he leído una obra de Rosa Chacel, que es Estación de ida y vuelta, en que, por ejemplo, si no sabes si la ha escrito una mujer, la podía haber escrito un hombre, a mi entender, porque el protagonista es un hombre y habla del su yo. Y la mujer allí no tiene nada más que de pasada. Es su representación, su verdad, su autoanálisis. Entonces, si no pones el nombre... Yo creo que esa es una prueba que solo se puede hacer si realmente no sabes el nombre de quien lo ha escrito. Y el último debate que tenemos actual fue los Mola. Sí. Ahí, ¿qué? Ahí anda que no hubo debate, pero claro, ahí pudimos debatir todos porque como no lo sabíamos, pues... Y bueno, yo no voy a decir nombres, pero hablando con escritores hubo un poco de todo. Pero siempre hay alguna pincelada que dice, ching, no lo sé. Pero fíjate, estoy recordando algunos libros que he tenido que leer por diferentes circunstancias escritos por mujeres y están todos esos clichés femeninos.
en tipo de En su novela contexto. romántica y pseudo-romántica, todos los clichés femeninos que intentamos evitar, como dice Eso es- pero Luz, no- están y escritos por mujeres y por mujeres jóvenes. Pero eso es otra cosa, porque hay escritores ahora de romántica con todos los clichés, hay 4 en España, no sabrá decir los nombres, pero sí, de la romántica clásica llena de clichés. Sí. También están escribiendo ahora hombres con esos clichés. Por eso es que, ¿Firman como mujeres? Porque claro, lo que hay uno que no, hay alguno que sí. Bueno, es que en realidad quien escribe romántica en España escribe con un nombre inglés, porque Muchas, vende más. sí, sí, ya lo sabes sí, tú, sí, vende sí. más decir me llamo Claire, no sé qué, que... sí, 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 pero es curioso, ¿no? Está todo ahí borroso ahora. Es difícil hablar categóricamente. Sí. No sé. Claro, ¿tienes porque alguna? no, estaba pensando en la novela romántica que yo no leo. Yo tuve que leer alguna Vale, por ahí. que no la conozco y no sé de los clichés, no sé cuáles son. Pero claro, eso será que se imposta una voz, ¿no? Se supone que hay una... Tercera persona. No, me refiero, una voz, unas características o unos motivos que se supone que son los del gusto femenino y por eso se impostan o por eso se exageran. En teoría no es del gusto femenino, sino del gusto del género romántico puro. Exacto. Que Que coincide mayoritariamente femenino, leen sí, mujeres, sí, imagino. sí. Entonces, claro, yo estaba pensando en la pregunta que ha hecho la señora y será, vamos, cuando yo estudiaba en la universidad, en aquellos tiempos también nos hablaban todavía de las diferencias que había entre la literatura de mujer y la literatura de hombre. Todavía se estilaba hablar de aquello, ¿no? Y a mí me resulta muy resbaladizo ese terreno. Decir, esto es lo que hubiera dicho una mujer o así lo hubiera dicho una mujer, lo que mencionabas antes de los adjetivos y así escribiría un hombre, porque entonces sería tan fácil como retirar esos rasgos e intentar hacer otra cosa, ¿no? Sería muy fácil camuflarse en una identidad que no sea la tuya. Entonces es curioso, estaba pensando en Hombre, eso. sin duda hay temas propios. Pues hay narrativa en primera persona, pues sí tiene que ver con la menopausia. Es un tema femenino. La maternidad es un tema femenino. De estos hay novelas, hay autoficción, hay... Bueno, pues yo diría que en algunos temas sí que se puede percibir que... o que el punto de vista sería muy diferente si lo escribe una mujer a un hombre. Ante la muerte probablemente coincidiríamos, autores, hombres y mujeres. Pero ante ciertos temas... Claro, pero si es una literatura sectorizada, ¿no? Quiero decir, temas como la maternidad, como la menopausia, que dices quedan evidentemente acotadas a la fisonomía más femenina, pero si hablas de cualquier otra cosa no se apreciará. O sea, quiero decir, esos temas porque evidentemente... Sí, ya vienen acotados, claro, efectivamente. Sí, sí. Claro. Sí, sí, no, es complicado, es complicado. ¿Qué iba a decir aquí? No tengo claro eso que está diciendo. Pero tú crees que el latido de la Tierra... Perdón. ¿Que tú crees que el latido de la Tierra lo hubiera podido escribir un hombre? Es una novela de Luz, que me parecen todas monumentos literarios, pero esta me llegó al alma muchísimo. ¿Tú crees esa, que la hubiera podido escribir un hombre, el latido de la Tierra? El que lo haya leído... Es quizá... que no lo sé, pero es que también hay obras muy sensibles escritas por hombres que te haría la pregunta, ¿eso lo podría haber escrito? Es complicado. Yo al final resumiré un poco, que volviendo al principio, que es que depende de tantas cosas, depende de cómo has visto el mundo, de cómo te has relacionado con el entorno rural en el caso de esta novela, pero reducirlo a ser hombre o mujer para mí se me queda escaso. Ese sería mi resumen. Y tampoco es relevante. Es innecesario. Porque no es necesario. O sea, yo quiero saber qué escribe Ana, qué escribe Patricia, yo quiero contaros una nueva historia y quiero que me leáis por ser Luz, no por ser mujer, ni porque, claro, y si mañana cambio como el padre de las Kardashian y me paso al otro lado. O que, No, sí, eso a me ver, parece. es que no, somos fluidos, yo que me sé. Que me pasará parece, dentro que de me 5 parece, años, que me ¿no? parece así también, ¿Entiendes? pero yo querría pensar en que lo podría haber escrito una persona con esa sensibilidad concreta para escribir ese texto. Me gusta más eso que pensar en hombres. Sí, a mí y también mujeres, me gusta más ¿verdad? eso. Yo creo que al final, si llegamos a este consenso aquí hoy, ya es mucho. Con los ojos, ¿no? Tener ojos Con para con mirar, los como ojos. decía Patricia antes. Y en cualquier caso, mi pregunta es,
¿Qué aporta este debate? Me parece un debate un poco estéril y viejuno, como has dicho tú antes. Sí. Literatura de hombres para hombres, literatura de mujeres para mujeres, literatura de todos para todas y todes. Claro. Y eso que lo de todes yo no lo integro, ¿eh? Pero, a ver, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Y cuantos más ojos y más oídos, más completa será la visión del mundo. Entonces, yo que no soy ni siquiera una optimista, no digo crónica como Patricia o como Ana, pero tengo el defecto de que soy también filóloga, en mi caso, porque me llamo Olga. Yo creo que la literatura nunca va a desaparecer, como la pintura, como las artes no van a desaparecer, transformarse seguro. Así lo han hecho desde que el mundo es mundo, pero el ser humano precisa de eso, de ese estímulo, sensorialidad, pensamiento, de evasión, reflexión, martirio, gozo, luz y sombra. Y si no lo dan las artes... Cada generación crea su discurso. Efectivamente. Y el discurso de esos chaticos, como la moza que contabas tú, esta francesa, pues igual dentro de 10 años ha cambiado, porque en lugar de 30 tiene 40. Puede ser, y todo el miedo que tenemos ahora de la inteligencia artificial, igual luego resulta que no es tanto, porque si pensamos en otros cambios, en otros ámbitos de la vida, a mí recientemente, no tiene nada que ver con la literatura, pero es para ver lo deprisa que va todo. Yo tengo 2 amigas a las que las acaban de salvar la vida de dos cánceres con el robot el Da Vinci. El Da Vinci. Sí. Entonces, detrás tiene que haber un cirujano, por mucho robot Da Vinci. Pues detrás de la fantasía tiene que haber una cabeza humana. Es mi opinión. Igual es en lo que quiero creer, no sé si lo creo, pero es en lo que quiero creer. Y luego, pues, como ya tengo una edad, más que vosotras, digo, para lo que me queda en el convento voy a disfrutar bien dentro. Pasa que, fíjese que hasta el humanismo está en entredicho, porque precisamente el poshumanismo plantea la posibilidad de la simbiosis entre el ser humano y la tecnología, que te implanten un chip y hables idiomas. Es que, claro, eso también va a plantear cuestiones morales y cuestiones también de responsabilidad social, porque si tienes dinero para ponerte un chip y hablar 5 idiomas, igual consigues un trabajo que yo no puedo conseguir porque no me puedo pagar el chip para hablar 5 idiomas. Es que el mundo va a cambiar salvajemente. Micro. Es que sí, yo preocupada estoy un rato largo, y no solo de lo que pasa en el mundo de la creación, sino lo que pasa en el otro mundo. Echad un vistazo y menos mal que podemos hablar de creación y hacer una jornada humanística, porque ponte a ver las noticias, ¿sabes? Sí. Toma distopía, ¿eh? Ves las noticias y dices, toma distopía. A leer más, yo quiero leer más para evadirme más y por favor, dejadme de realidad y dadme ficción. Eso es lo que me pide a mí el cuerpo. Yo creo que cualquier persona medianamente reflexiva y responsable en este momento le tienen que estar temblando las canillas. Y desde luego yo en los momentos en que siento que mis pies ya no pisan tierra firme sino arenas movedizas, me refugio en lo que hay de belleza en el mundo, y en lo que hay de creación y en lo que hay de humanidad. Y en ese sentido creo que va a ser siempre un poco, espero y deseo que sea siempre un poco igual. Además, el ser humano siempre es mejor que los políticos que le gobiernan, eso está claro. Esto de siempre. ¿Funciona? Sí. Muchísimas gracias porque ha sido muy ilustrativo todo. El tema de la inteligencia artificial, que es algo que a mí, no sé por qué, también me preocupa mucho. Yo creo que porque tengo una hija que es ilustradora y diseñadora gráfica y le mando a veces, digo, esto está hecho por inteligencia artificial, y le hace, fíjate en las sombras, fíjate en los dedos de las manos. Es verdad, a veces ves un dibujo precioso y tiene 6 dedos. O sea, porque a lo mejor pues no lo ha captado bien, ¿no? La inteligencia artificial ha puesto 6 dedos en vez de 5. Pero sí que fue muy curioso porque haciendo pruebas precisamente con este tema de los pequeños relatos, microrelatos, si por ejemplo ahora, Patricia, dices, te dicen, es un texto herlesiano, lo he leído muchas veces. Si tú haces una prueba esta noche, sí, es muy divertido, pones en ChatGPT, hazme un microrelato estilo herlesiano. Y ya verás cómo te pone y parece que lo has escrito tú. Es que es muy curioso. Sí, pues lo haré. Aldo, a lo mejor te sale pues el color verde, que es tu color, y los gatos, y sale cosas que saben que a ti te gusta como autora,
pero sí que es verdad que le da cierto estilo. Por ejemplo, pone estilo Shakespeare, y entonces te escribe un relato estilo Shakespeare. O sea, eso asusta, os lo puedo... Igual escribo un microrelato de esto, vale. de la noche en que busqué un relato irlandesiano hecho por... No, sí es verdad que algunos rasgos los respeta, pero pues con compañeros hemos hablado, por ejemplo, que los textos académicos tiene auténtica obsesión la inteligencia artificial con la palabra tapiz. Aparece en todos los artículos, hacer la prueba, en todos los artículos que tienen pues un tufillo académico de estos que mandamos a los alumnos y luego nos empaquetan, te ríes mucho porque la palabra tapiz es como la palabra horizonte en las canciones de José Luis Perales, que sale siempre, pues exactamente igual. Es algo pues que todavía tiene sus tics y tiene sus historias, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia, hablando de la inteligencia artificial, un trabajo de bachillerato que había pues unos cuentos que era muy difícil que la inteligencia artificial los hubiera podido conocer porque eran muy recientes. Y había uno en concreto de Juan José Millás, que es estupendo, que es un microrelato de estos del padre que va con el niño no le gusta a su hijo y lo cambia en el cine y sale y el otro le gusta más y se lo lleva a casa. Bueno, pues la inteligencia artificial, la chica que me entregó el trabajo no sabe lo que yo me reí poniéndole el 0, porque la inteligencia artificial se había inventado una historia de incesto entre el padre y el hijo. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede pensar esta chica que yo voy a dejar leer algo así? Ella no había leído el cuento y había hecho el trabajo, había dejado que la máquina hiciera pues, sus operaciones diabólicas, como inventarse que Ana es de Alcoy o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo me imagino a veces la inteligencia artificial como un monstruo que se lo pasa en grande, riéndose de los humanos y diciendo, ahora te voy a poner esto y vas a sacar un 0, porque y tu profesora se va a reír mucho, ¿no? Pues lo voy a hacer, lo de buscarme a mí misma en modo microrelato. Muchas gracias por la idea. Y a ver si tú has nacido en Alcoy o dónde has nacido. Pues... Pero si da igual dónde hayas nacido, es lo que la gente crea. Si se han creído que has nacido en Alcoy, has nacido en Alcoy, y no hay más. Esa es la verdad hoy en día. Sí, la posverdad, ¿no? Todo aquello que está escrito parece que haya de ser real y claro, tenemos que, a los alumnos, ¿no? A los que estamos con jóvenes, que tengan claro que todo lo que está escrito no es cierto, ¿no? Y que la palabra es muy poderosa, las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Como la frase hecha, las palabras se quedan ahí, las cogemos y filtran dentro de nosotros y nos hacen o mucho bien o mucho daño, ¿no? Porque de tanto repetirlas o de tanto oírlas acabamos creyendo las mentiras también y todo eso nos va transformando para bien a veces y para mal a veces, a nosotros como seres, como individuos y a la sociedad también y al mundo también, ¿no? Así que bueno, larga vida a las palabras buenas. Yo no creo tanto como que las cosas sean verdad o mentira. Sí que creo que la verdad y los hechos no han desaparecido, hay hechos objetivos, pero nuestra sociedad lo que hace es deliberadamente distorsionarlos y convertirlos en objeto de controversia, que es diferente. Y eso es más peligroso todavía. Porque hay una manipulación. Porque hay una manipulación detrás estudiada y dirigida. Eso es peligroso también. Más que si es verdad, si es mentira, es según quién lo dice, cómo lo dice y con qué fin lo dice, con equipos de personas que crean y dirigen el pensamiento. ¿Y eso cómo peleas contra eso? Pues nada, yéndote, como ha dicho aquí la señora, a disfrutar de la vida con los amigos y poco más. Y con los libros y bueno, con los placeres cotidianos. Empinando el libro. Si no, es complicado ya. En el convento, en el claustro del convento. Hemos llegado al final de la conversación. En la movida madrileña y zaragozana había una canción que decía que hace una chica como tú en un lugar como este. Hoy hemos tenido a 3 magníficas escritoras en un entorno ideal del pórtico norte del Palacio de Aljafería. Se merecen un gran aplauso ellas 3, Patricia, Luz y Ana, por vuestra conversación agradable, amena y la que todos hemos aprendido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio, por habernos juntado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias.
Muchas gracias. A ustedes también por venir al Palacio de la Aljafería, y tan solo recordarle que el próximo 15 de mayo tendremos la siguiente conversación dedicada al amor, a la muerte y a Pasolini en este mismo espacio a las 6 de la tarde. Y también decirles que si quieren recibir información de las actividades que hace este servicio gestor, a la salida tienen unos papelitos para que reciban la información, porque además a partir de junio y julio haremos un par de festivales vinculados a Goya y la segunda edición del Festival Manlor de Música y Danza. Muchísimas gracias por venir y hasta la siguiente, el 15 de mayo. Gracias.